Esta es una tierra que se conoce con dos nombres. El primero es Persia. Ancestral, misteriosa. Un paraíso de aventuras, de templos y palacios imponentes que construyeron poderosos reyes. Un territorio de una belleza inimaginable. El otro es Irán. Aislado, orgulloso, desafiante, sobre todo ante la injerencia extranjera. En raras ocasiones se otorga acceso a equipos de documentalistas occidentales, pero como periodista británica me han concedido la excepcional oportunidad de viajar a lo largo y ancho de este inmenso país y de descubrir por mí misma su compleja historia y su cultura. Los persas parecen rodeados de un halo de misterio en el límite entre la imaginación occidental de la tierra del Antiguo Testamento y las batallas de Alejandro y los romanos de la era clásica. Pero las ondas de su arte y de su idioma han viajado por todo el mundo y han conseguido transformar la cultura a lo largo y ancho de Europa y Asia. Si cree que conoce a los persas, le vamos a demostrar lo contrario. Iniciamos este primer episodio desplazándonos a la cuna de la civilización persa, una de las primeras ciudades que se conocieron en el mundo, en la que descubriremos los misteriosos textos que escribieron sus habitantes. Los grandes reyes persas levantaron un imperio inmenso y desarrollaron una suntuosa cultura que se convirtió en la envidia del mundo antiguo. Descubriremos cómo fueron capaces de derrotar a nada menos que 3 emperadores romanos y cómo los ejércitos árabes acabaron conquistándolos para crear un nuevo imperio islámico. En este mágico viaje desvelaremos su pasado, ancestral y fascinante, y cómo ha influido en el resto del mundo. Persia, la historia de Irán. Irán es todo un enigma para la mayoría del mundo. Nuestro concepto sobre él está motivado en gran medida por lo sucedido en los últimos 40 años, a partir de 1979, cuando se desató una revolución en su territorio y el ayatolá Jomeini lo transformó en una república islámica. Desde entonces, el país se ha encerrado en su permanente enfrentamiento con Occidente. La visión que se tiene del Irán moderno se centra en el entorno hostil que lo rodea, en los países enemigos y las fuerzas adversas. Irán querría recordarnos de forma permanente que en un momento determinado de la historia no solo tenía un papel crucial en el elenco principal, sino que llegó a ser el protagonista. Para comprobarlo, solo hay que ver su influencia en la literatura o el arte de cualquier país. El arte y la cultura de la civilización persa fueron en su día la envidia del mundo antiguo. Sin embargo, durante siglos, los conquistadores más despiadados invadieron Persia una y otra vez, ávidos de sus vastos territorios y riquezas. Con ellos llegaron leyes novedosas, idiomas desconocidos y una nueva religión. Aún así, la cultura persa sobrevivió e incluso consiguió prosperar. Actualmente, el sentido de identidad de los iraníes es comparable al que ya existía cuando comenzó su historia. Es el único país de Oriente Próximo que ha conservado su identidad y su idioma a pesar de las oleadas de invasiones y revoluciones que ha sufrido. En el norte de África se hablaba latín y ahora su idioma es el árabe. En Siria el griego se impuso en una época y posteriormente comenzaron a hablar árabe tal y como sucedió en Egipto.
Los persas, sin embargo, siempre han hablado su lengua y en eso son un pueblo único. Tienen algo especial. Ese algo tan especial que ha permitido que en Persia hayan sobrevivido tanto el idioma como la cultura es sorprendentemente un libro. Se llama Shahnameh y contiene una serie de relatos sobre los reyes preislámicos de Irán. Sus personajes son en parte imaginarios y en parte históricos, y el libro narra sus hazañas heroicas frente a las fuerzas humanas y divinas. Es una interpretación poética de una serie de historias sobrenaturales, relatos históricos, historias de amor. Es el cuento para adultos más maravilloso que existe. El Shahnameh es el alma de Irán, la esencia pura del iraní. Es una obra maestra de la literatura y de la historia persas, así como de su idioma. La mayoría de los iraníes, incluida yo misma, lo consideramos nuestra Biblia. A pesar de haberse escrito en el siglo X, sus personajes y las historias que narra son igualmente queridos en la actualidad, dado que constituyen un vínculo entre el presente y los 3000 años de la cultura persa. Mi viaje comienza en Teherán. Quiero abrir boca conociendo un poco este libro tan mágico de cuentos. Me encuentro en un salón de té de Teherán, en el que estoy a punto de disfrutar de un espectáculo que dará vida a este libro de cuentos milenario. El Shahnameh, el libro persa de los reyes, es mitad mito y mitad épica histórica, y los iraníes no se cansan nunca de las aventuras que contiene. Es un elemento esencial de su sentido de la identidad. Si queremos conocer al pueblo persa, es necesario sumergirse en el Shahnameh. La función va a comenzar. Las historias que narra el Shahnameh se cuentan una y otra vez en los teatros y los salones de té de todo Irán. Su autor quedaría fascinado si supiera que el trabajo de toda su vida sigue leyéndose e interpretándose miles de años después. Se llamaba Abul Qasem Ferdowsi. Su libro épico se transmitió de generación en generación y se convirtió en el mito nacional de Irán. Ferdowsi tardó 30 años en escribir el Shahnameh, pero la fuerza narrativa de sus historias no se ha desvanecido 1000 años después y ha conseguido traspasar las fronteras de Persia. Soy de ascendencia norindia y mi nombre, Samira, es persa. Me he criado hablando urdu, un idioma estrechamente vinculado con el persa o farsi, y los tebeos indios que leía de niña contaban historias en las que se describía a los persas como conquistadores, portadores de cultura y refugiados religiosos. Ahora quiero averiguar de qué forma han protegido los cuentos de Ferdowsi el idioma y la cultura persas de los recurrentes intentos por destruirlas. Aunque primero voy a estudiar las legendarias civilizaciones que surgieron en esta región para descubrir cómo nació el imperio persa. He venido hasta un territorio ancestral que se encuentra en los desiertos de la zona suroccidental para ver uno de los monumentos religiosos más grandiosos de Irán, el Zigurat de Shoga Zambil. Lo construyeron los elamitas, un pueblo que creía en la gran importancia espiritual de las montañas. En aquellos lugares en los que no había montañas, ellos las edificaban. Esta se construyó hace más de 3000 años.
Este lugar está rodeado de misterio. Es una reliquia de una civilización perdida. Intento imaginármelo tal y como era entonces, repleto de templos dedicados a los dioses y diosas elamitas, con ladrillos bruñidos en oro y plata, el fiel reflejo del poder de su rey. El tiempo, el viento y el sol lo han erosionado desde entonces, pero antiguamente el templo contenía una gran cantidad de adornos y estatuas dedicadas a los dioses elamitas. El toro era fundamental en la cultura elamita. Según los mitos iraníes que hablan sobre la creación, fue el primer animal sobre la faz de la tierra. Los elamitas veneraban a una deidad encarnada en un toro llamado Inshushinak, y sus reyes edificaban zigurats como este para venerarlo. Escondido a su sombra, los arqueólogos encontraron un colgante de cuarzo azul pulido y grabado con dos figuras elamitas. Esta pieza de piedra tallada es absolutamente singular y única, ya que representa a un rey y su hija, y era muy poco frecuente que las mujeres estuvieran en primer plano en el arte elamita, desafortunadamente. En este caso, aparece además su nombre, Bar-Uli, y se puede ver cómo está de pie frente al padre, y su tamaño es diminuto, está grabada a menor escala, pero lo importante es que está ahí. Su presencia es sorprendente en una época en la que las mujeres eran invisibles en los registros reales. Se conocen muy pocas reinas o princesas elamitas. Hay otros hallazgos de los arqueólogos que consiguen transportarnos a la era en la que los habitantes de esta región veneraban aquí a sus dioses. Esta huella tiene más de 3000 años de antigüedad. Nos encantaría pensar que pertenece a Bar-Uli, la hija del rey Shilak Inshushinak, a la que regaló el colgante. Quizá vino con su padre a venerar a los dioses y a contemplar los sacrificios de sangre que los sacerdotes llevaban a cabo para satisfacer a los dioses elamitas. Pero Shoga Zanbil es algo más que un templo. Es un libro que se concibió para que pudieran leerlo las futuras generaciones. Esta escritura, denominada cuneiforme, es la de los elamitas. Hay miles de ladrillos grabados, pero nadie sabía lo que significaban los textos hasta que en el siglo XIX los arqueólogos consiguieron desentrañar sus secretos. Las inscripciones de Shoga Zanbil son muy repetitivas en varios aspectos, pero son de suma importancia, porque básicamente están dedicadas a imprimir la autoridad del rey en el edificio, de forma que cada uno de sus ladrillos cuente que perteneció al rey de Elam, el rey de reyes. El figurat de Shoga Zanbil da muestra de la sofisticación de la civilización elamita. Un pueblo ilustrado que dio origen a una de las primeras culturas urbanas del mundo. Me dirijo al norte de Shoga Zanbil a descubrir los restos de la capital de la civilización elamita. Susa. No hay un lugar mejor que Susa para conocer los aspectos enormemente complejos de la cultura persa. De fondo se oye claramente el bullicio de la moderna ciudad de Shush. Los arqueólogos denominan las ruinas de esta ciudad elamita la 15ª ciudad, porque son las primeras de una serie de restos de distintas épocas que hay en este lugar y que se remontan al menos al año 1500 a.C. Las excavaciones comenzaron en el siglo XIX. Entre otros hallazgos figuran estas estatuas de bronce de 2 devotos elamitas. La mujer sostiene un pájaro en su mano izquierda, si bien no se conoce aún su significado. Es impresionante la cantidad de piezas de la cultura elamita que se encuentran en esta zona. Están por todas partes, tiradas en el suelo. He recogido algunas, como este trozo de cerámica azul esmaltada, cuyo color es impresionante. Y también esta, en la que se aprecian los surcos, y que es la tapa de una tinaja que podría haber estado llena de alimentos, como el arroz.
Los rumores que hablaban sobre las riquezas de Susa se difundieron por todo el mundo antiguo y sus enemigos comenzaron a asediarla. En el norte, los medos. Al este, los beligerantes persas liderados por su rey, Ciro. En este relieve esmaltado se representa a un guerrero persa preparado para entrar en combate. Durante el siglo VII a.C., el rey Ciro comandó a su todopoderoso ejército para acabar primero con los medos y posteriormente derrocar a los elamitas tras conquistar su capital. Con la conquista de ambos reinos, Ciro se convirtió en Ciro el Grande y sus descendientes edificaron una nueva capital aquí, en Susa. Los elamitas se convirtieron en súbditos de un nuevo imperio, el Imperio Persa. El paso de los siglos no ha sido demasiado benévolo con la ciudad que Ciro y sus descendientes construyeron aquí. Susa desapareció finalmente entre las arenas del tiempo, hasta que los arqueólogos la hicieron resurgir cuando comenzaron las excavaciones en 1850. Sus hallazgos en esta zona fueron numerosísimos. Tras asediar Susa, Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 a.C. Es un dato que conocemos gracias a los descubrimientos de los arqueólogos, el primer ejemplo de propaganda política del mundo. Se conoce como el cilindro de Ciro y es una réplica exacta, ya que el original se encuentra en el Museo Británico. En él se grabaron estas líneas diminutas de escritura cuneiforme con textos de propaganda. Es una especie de trofeo en miniatura que describe cómo Ciro derrotó a sus enemigos, no mediante la violencia, sino mostrando su tolerancia hacia el pueblo y sus dioses. Mi vasto ejército marchó sobre Babilonia en paz. No permití que nadie amedrentara al pueblo, y busqué el bienestar de Babilonia y de todos sus lugares sagrados. Claramente esto es propaganda persa. Era una conquista, pero se presentó como una liberación del pueblo. Y durante generaciones ha influido en la perspectiva que tenemos de Ciro el Grande. Nos convenció hasta la médula con su campaña propagandística. Estoy en Pasargada, la ciudad que Ciro nombró capital de su imperio. Todo lo que queda hoy de esa época es su tumba, que es sorprendentemente humilde si tenemos en cuenta que es la tumba del fundador del imperio más importante del mundo. Durante su apogeo, el imperio persa se extendía desde Grecia hasta el Indo, desde el río Oxus hasta lo que hoy conocemos como Libia. Era un territorio inmenso en el mundo antiguo. Los turistas iraníes acuden a este lugar especialmente durante las vacaciones a ver la tumba del rey que no solo fue el responsable de la creación del imperio persa, sino también del sentimiento de identidad nacional de su pueblo. La tumba de Ciro estaba situada en el centro de un enorme jardín amurallado, conocido en persa como Pardis, origen de la palabra paraíso. Cuesta imaginarlo, pero en su momento este lugar estaba repleto de exuberante vegetación y de corrientes de agua, una declaración del poder civilizador de Ciro contra las fuerzas del salvaje desierto. En los conocidos diseños de las actuales alfombras persas es posible hacerse una idea de la apariencia que tenía el gran jardín de Ciro en su momento. Algunos de ellos se inspiran en el trazado del jardín. Solo hace falta imaginarse la tumba de Ciro en el centro, rodeada de estatuas de pájaros y bestias fantásticas. Los qanats suministraban agua a los estanques, a las flores y a las plantas, que en los calurosos días de verano brindaban su agradable sombra. Aunque sus jardines desaparecieron hace tiempo, Ciro se aseguró de proteger el legado de su familia de alguna forma. Talló una inscripción muy sencilla en 3 formas diferentes de escritura cuneiforme.
elamita, babilónica y un nuevo alfabeto que lleva el mismo nombre que la nueva dinastía persa, los aqueménidas. Contiene unas palabras muy sencillas: yo, Ciro, el rey, un aqueménida. Era el testimonio de que en el nuevo e inmenso imperio de Ciro el Grande reinaban los aqueménidas, una dinastía real persa. Si bien Ciro el Grande fue el responsable de forjar el primer imperio persa, sería su sucesor, Darío I, quien construiría en el año 515 a.C. la joya de la corona del imperio: la legendaria ciudad de Persépolis. Darío fue el verdadero arquitecto de la dinastía. Incluso en ruinas, las imponentes puertas, las monumentales columnas y los exquisitos relieves no dejan duda alguna sobre el mensaje que Darío quería reflejar. Su imperio iba a proclamar un nuevo orden mundial. Darío también fue famoso por ser un gran pionero. Construyó el primer canal de Suez e introdujo pesos, medidas y monedas estandarizados. Fue ese ingenio administrativo el que le granjeó el título de Darío el Grande. Los arqueólogos encontraron aquí, en Persépolis, tablillas que contenían los registros de las tasas de cambio para los pagos en especie. Sus súbditos admiraban tanto su talento para la gestión que lo apodaron Darío el Comerciante. Darío nunca se molestó en fortificar Persépolis. No había necesidad. Había derrotado a todos sus enemigos. Aquí se encuentran los enemigos a los que había vencido la dinastía, todos sometidos al rey persa. Una de las piezas más destacadas de Persépolis es este grandioso friso, que contiene 23 súbditos del imperio persa haciendo cola para llevar sus tributos al rey. Los increíbles detalles en rostros y ropajes reflejan que llegan de diferentes puntos, desde el sudeste de Europa hasta estos 5 de abajo que proceden de Sind, en la India, ahora Pakistán, y que portan polvo de oro, especias y hachas de guerra. Al otro lado se ven figuras de Nubia que llevan colmillos de elefante y una jirafa. Persépolis fue una obra maestra de la arquitectura imperial. Lo más sencillo es suponer que Darío se aprovechaba de un enorme ejército de esclavos para construirla. Pero los arqueólogos descubrieron que no era así. En Persépolis había multitud de trabajadores. Se han encontrado tablillas allí que han aportado muchísima información interesante sobre los trabajadores. Sus salarios, cómo se les pagaba en especie. En Persépolis también trabajaban mujeres. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres se dedicaban a supervisar ciertas partes de la estructura y que en un caso concreto, una mujer dio a luz a gemelos y se le concedió una paga especial de maternidad. Su forma de edificar este grandioso palacio fue asombrosa. La imponente entrada de Persépolis fue el lugar elegido por el rey Jerjes, el sucesor de Darío, para tallar un mensaje que no dejaba dudas a los visitantes sobre el poder y la ambición de su imperio. Dice: yo soy Jerjes, el gran rey, rey de reyes, rey de los territorios de multitud de pueblos, rey a lo largo y ancho de esta gran tierra.
Jerjes I llamó a esta entrada la puerta de todos los países, y cualquiera que llegue a Persépolis tendrá la sensación de que todo el mundo está reflejado aquí. Desde las figuras asirias que protegen cada lado de la puerta a las columnas clásicas o las inscripciones de los muros. Para todos los viajeros que pasaron por aquí, procedentes de la India, del Imperio Británico, de América o de Europa, a partir del siglo XIX, Persépolis debió ser la primera puerta de entrada al descubrimiento de la cultura persa. La arquitectura no era lo único que reflejaba la riqueza y la cultura de los aqueménidas. Estos impresionantes objetos decorativos de oro macizo tienen 2500 años de antigüedad. Es el sumum de la sofisticación. Hay objetos de oro, recipientes para beber, una especie de jarra para sangría con la que se vierte el vino directamente en la boca. Hay tazas que se sostienen con un equilibrio absoluto en la palma de la mano y grabadas en oro y plata. Hay infinidad de joyas con casi todos los tipos de piedras semipreciosas que se pudieran encontrar en Persia. Las historias sobre la riqueza incalculable de la ciudad iban en aumento. Y Persépolis no tardó en convertirse en el objeto de deseo de los griegos. La decisión de no fortificar Persépolis supuso su perdición. Las marcas blancas que hay en esta columna nos cuentan lo que sucedió después. Cuando la piedra caliza se ve sometida a un calor intenso, se vuelve blanca. En el año 330 a.C., los macedonios, liderados por Alejandro Magno, invadieron Persia y redujeron Persépolis a cenizas. ¿Por qué Alejandro Magno quemó Persépolis? Su objetivo no eran las riquezas, ya que el tesorero de la ciudad se las había ofrecido y se pasó 2 meses saqueándolas. Redujo Persépolis a cenizas porque era el santuario y la cuna de la cultura persa. Alejandro quería aniquilar cualquier rastro de resistencia y de la identidad persa de una vez por todas. Fue como si Alejandro, con la destrucción de Persépolis, quisiera borrar cualquier reminiscencia de Darío y de los demás reyes que habían vivido allí. Sin duda lo logró, porque desaparecieron por completo de la historia. Siglos más tarde, cuando los visitantes comenzaron a vagar entre las ruinas y encontraron las estatuas de las peculiares bestias fantásticas, pensaron que habían sido reyes mitológicos y no los aqueménidas quienes habían gobernado el imperio persa. Ya en el siglo X, Abul Qasem Ferdowsi, el magnífico narrador que conocí en Teherán, recogió las historias de estos reyes de cuento de hadas y las reflejó en un libro que titularía Shahnameh. En la imaginaria versión de Ferdowsi de la historia de Persia, no aparece Darío como el responsable de la construcción de Persépolis, sino uno de sus reyes divinos, Jamshid. Pero ¿quién fue Jamshid? Jamshid fue un rey imaginario, no fue real. Aparece en el Shahnameh de Ferdowsi. Aquí fue donde consiguió someter a los demonios, que le construyeron un palacio de piedra a Jamshid. Jamshid iba siempre en su trono y los soldados lo llevaban de un lugar a otro. Por eso, los visitantes llaman a este lugar el trono de Jamshid. Según el Shahnameh, Jamshid es el responsable de la creación de Nowruz, el único año nuevo persa que incluso en la actualidad se celebra para rendir homenaje al comienzo de la primavera. Existen teorías que afirman que Persépolis se fundó para celebrar esta festividad anual. Las familias de todo Irán decoran la mesa con 7 símbolos de la prosperidad y la renovación, entre otros fruta, dinero y vino, aunque este último se sustituye por vinagre desde la conquista islámica. Nowruz es el eterno legado de Jamshid.
Jamshid era uno de los dioses míticos del Shahnameh y a él se atribuyen varios inventos milagrosos, como el Año Nuevo. Era capaz de hacerlo, según Ferdowsi, gracias a un don que denominaban Far. El Far se podría describir como una luz. Es un don divino, proviene de arriba. El resplandor que emana del regente. Obviamente es una metáfora, no es real, pero cuando se plasma en las artes gráficas suele aparecer en forma de aureola. Sabemos lo que es, porque las aureolas son muy habituales en los personajes sagrados del cristianismo. Hasta hace relativamente poco, se creía que el hombre alado, un símbolo de Persépolis, era la representación de un dios que veneraban los aqueménidas. El dios del zoroastrismo, Ahura Mazda, el señor de la sabiduría. Los expertos han pasado a creer que es posible que esta figura fuese una representación visual del Far, una encarnación del Far. Esta definición de la realeza, la de un rey que gobierna con la bendición de su dios, era una espada de doble filo. El rey al que se concede el Far reinará correctamente, pero aquel que lo pierda reinará mal y podrá ser depuesto legalmente. En el momento que Jamshid comenzó a pecar de arrogancia, cuando empezó a exhibirse como el poder supremo, en cierto modo como un dios, recibió su castigo, que no fue otro que perder el don del Far. El Far se alejó de él volando en forma de ave. Este fenómeno explica la perspectiva que los persas tenían sobre la historia, que el cambio era constante, cíclico, con ascensos y declives, apogeo y decadencia. Tendrían que transcurrir casi 2000 años para que los arqueólogos excavasen Persépolis. Una vez se descifró la escritura cuneiforme, fue posible que Darío y los aqueménidas recuperaran su legítimo lugar en la historia. A pocos kilómetros de distancia se encuentra otro lugar que cuenta una historia parecida, pero con un giro sorprendente. En esta necrópolis se encuentran enterrados 4 reyes aqueménidas. Sus enormes tumbas están talladas en la pared del acantilado. Esta es la tumba de Darío, el rey que edificó Persépolis. La mano de Darío se encuentra alzada en representación de su propio Far imperial, que se sitúa sobre él. La inscripción reza: si te preguntas cuántos países gobernó el rey Darío, mira las esculturas y lo averiguarás. Si las contamos, veremos que hay 26 hombres. Pero igual que en Persépolis, los hechos originales que se reflejaron aquí quedaron en el olvido y se reemplazaron con las leyendas del Shahnameh. Una vez más, la mitología sustituyó a la historia por cortesía de Ferdowsi y su Shahnameh. Del mismo modo que la fundación de Persépolis se atribuyó al rey Jamshid en lugar de a Darío, en esta tumba se rinde homenaje a otro héroe fantástico. Su figura tallada se encuentra justo debajo de la tumba de Darío. Su nombre es Rostam. Aquí se puede observar a Rostam a la derecha montado a caballo. Era un guerrero, un héroe con una fuerza extraordinaria, una especie de Hércules persa, que a lomos de su increíble caballo Raksh protagoniza la primera mitad del Shahnameh derrotando a dragones, demonios y a los enemigos de Irán. Es posible que no fuera muy inteligente, pero no le faltaba músculo. Era absolutamente infalible, por lo que se convirtió en la piedra angular del Shahnameh.
El motivo principal de esta fiabilidad es que era inmortal y su peor enemigo era el demonio blanco, la esencia pura incandescente de la maldad. La muerte del demonio blanco representaba la aniquilación de la maldad interior de cada uno de nosotros. Fue un triunfo de la moral en toda regla. Muchos iraníes conocen este lugar con el nombre de Nashe Rostam, el lugar de Rostam. Sus enemigos se arrodillan acobardados ante su formidable caballo y la figura es el mítico héroe de antaño de pies a cabeza. Es comprensible que se creyera que estas tallas reflejaban las hazañas de Rostam, pero en realidad ninguna de ellas lo representa. De hecho, se tallaron 500 años después de que Alejandro Magno destruyera Persépolis y el imperio aqueménida. Entonces, si la figura no es Rostam, ¿quién podría ser? En realidad es otro rey persa, Sapor I. Su historia se narra en las últimas páginas del Shahnameh. En la primera mitad del libro hay una especie de prefacio mitológico en el que no aparecen ni la dinastía de los aqueménidas ni la de los partos, sus sucesores. Únicamente al final del libro se puede encontrar la historia real y reyes de verdad, como Sapor I, que perteneció a una dinastía de reyes persa llamada Sasánida. Este es el siguiente tipo de dinastía autóctona iraní que Ferdowsi considera claramente algo bueno porque son iraníes hasta la médula. Ferdowsi teje una serie de cuentos cautivadores en torno a personajes históricos, los reyes sasánidas, de forma que la leyenda y la mitología dejan paso a la historia, propiamente dicha. Nos dirigimos a los montes Zagros, al sudoeste de Irán, para obtener más información sobre los sasánidas. Es un ascenso de 1 hora. Pero según nos cuentan, no podemos perdernos los tesoros ocultos que allí se encuentran. Absolutamente cierto. Una figura de 7 metros de alto que se ha esculpido a partir de una sola estalagmita y que representa exactamente al mismo rey que hemos visto tallado en la pared del acantilado. La coronación de Sapor I tuvo lugar en el año 240 después de Cristo. Su aspecto, con la corona y los rizos, parece el de un dios. Incluso la posición de ese brazo musculoso en el cinturón de las armas, mirando al horizonte, podría engañarnos. Pero no es un dios. Es Sapor I en plena declaración de intenciones en la que postula su dinastía sasánida para gobernar Persia en los siglos venideros. En el Shahnameh, Ferdowsi se refiere a él como el gran rey. Es la encarnación del Far, del derecho divino al reinado, de la designación divina. Como si de la pupila del ojo se tratara, Sapor se sitúa en el centro de la boca de la cueva, contemplando su imperio. Decidido a no dejar que la posteridad olvide sus hazañas. El reinado de Sapor duró más de 30 años. Erigió una gran cantidad de ciudades durante su reinado, pero probablemente la más significativa fue la que lleva su nombre, Bishapur. A diferencia de Persépolis, en esta ciudad se han llevado a cabo pocas excavaciones. Pero estas solitarias columnas conmemorativas son testigos de lo que se erigió aquí en el pasado. Los textos, en escritura sasánida, son el testimonio de la creación de la nueva ciudad de Sapor.
Aunque actualmente se encuentre en ruinas, aún se puede percibir la ambición desmedida y la confianza inquebrantable de Sapor. Pero su mayor logro no fue la construcción de ciudades, sino estos relieves en piedra grabados en un desfiladero que describen la saga épica de los triunfos de Sapor sobre Roma. En este impresionante relieve se pueden observar sus victorias frente a 3 emperadores romanos. Aquí se encuentra pisoteando el cuerpo de Gordiano. Al lado está aceptando una tregua de Filipo el Árabe, mientras detrás está haciendo prisionero al emperador Valeriano. Y para colmo, sobre todo lo demás, hay un querubín romano ofreciéndole el símbolo de la victoria. A diferencia de Gordiano, a Valeriano lo capturaron vivo. Según el Shahnameh, esto es lo que le sucedió a Valeriano. Sapor arrasó la tienda del malvado emperador. Sus hombres prendieron fuego a todo el campamento romano y el cielo pareció hundirse. Le cortaron las orejas con un cuchillo y le hicieron un agujero en la nariz, en el que introdujeron un trozo de madera, de los que se usan para tirar del camello. Ferdousí en este caso está eludiendo la historia real. Es cierto que Valeriano fue capturado y que lo trajeron a Bishapur. En cuanto a lo que ocurrió después, los historiadores romanos cuentan una gran variedad de leyendas con diferentes finales, a cuál más macabro, como la posibilidad de que fuera desollado vivo y que rellenasen su pellejo con paja. Lo más probable es que Sapor lo tratase con benevolencia, aunque lo cierto es que Valeriano nunca regresó a Roma. Tras su captura, Sapor utilizó a los legionarios de Valeriano para construir la nueva ciudad. Cuando se realizaron las excavaciones en Bishapur en el siglo XIX, las cámaras que habían sobrevivido estaban decoradas con mosaicos de estilo romano como este. Cuando no se dedicaban a crear mosaicos, se enviaba a los legionarios a perfeccionar los trabajos de construcción de carreteras, presas y puentes como este, con una longitud de casi 650 kilómetros hacia el norte. Como legado de la arquitectura romana, la mayoría del puente sigue hoy en pie. Sus arcos desmoronados atraen a los habitantes de la ciudad que se sientan en la orilla del río a relajarse y disfrutar de las tardes cálidas de verano. En este lugar da la sensación de que la Persia antigua y la moderna se unen. Las familias iraníes hacen picnics, reman y pasean en barca en el río junto a las ruinas del puente de Valeriano. Sapor tuvo numerosos sucesores y estos relieves cercanos reflejan sus hazañas. Es imposible no fijarse en lo mucho que se parecen. Desde los reyes de las esculturas de bronce a los de las monedas o las efigies de piedra, todos quedan representados al estilo de Sapor, con la corona sobre una cabellera rizada. Está claro que los sasánidas eran expertos en promocionarse como los nuevos gobernantes de Persia. Pero no les faltaron enemigos. Por el norte y el este, los señores tribales de la guerra, los hunos y los turcos, comenzaron a amenazar el imperio persa de los sasánidas. Para proteger sus fronteras, los sasánidas se embarcaron en el que sería su proyecto de construcción más importante, una gran muralla. Hace tiempo que desapareció, pero el trazado de las fortificaciones que defendieron el imperio aún está en pie. Me encuentro en los restos de la Gran Muralla de Gorgán, una de las murallas defensivas construidas por el hombre más imponentes. Se encuentra en el norte de Irán, en la frontera con el actual Turkmenistán.
La muralla es 1000 años más antigua que la Gran Muralla China y con una longitud de 200 kilómetros. Es mucho más larga que cualquiera de los muros que construyeron los romanos. La muralla, construida en el siglo V, se extendió en su momento desde las montañas que marcan la frontera oriental de Persia hasta el mar Caspio. Con un foso excavado justo delante y lleno de agua, era una fortaleza amurallada protegida por casi 40 fuertes, atendidos por una guarnición de soldados que algunos arqueólogos estiman estaba formada por 30.000 hombres. Esta grandiosa muralla recorría planicies, cimas de colinas y, en ciertos lugares, profundos desfiladeros. Fue una magistral proeza de ingeniería. La mayoría de la muralla terminó en manos de saqueadores a lo largo de los siglos, por lo que apenas quedan restos. Pero si uno sabe bien dónde debe mirar, hay ciertas secciones que aún se conservan. En este punto, la muralla cruza un río y me he acercado a observar la estructura original de ladrillo, en la que los arqueólogos siguen empleándose a fondo. Mientras uno camina por las tierras de cultivo de ahí arriba, no es consciente hasta que llega abajo de que está atravesando los diferentes niveles que han dejado los siglos de historia. Hay unos 6 metros de tierra que se ha ido acumulando en lo que ahora veo que era una presa militar perfectamente construida. Y se ve como esta fortificación de ladrillo se extiende hasta formar el puente y continúa su trayectoria hasta la cima de aquellas montañas. Es increíble que esta fuera la frontera del Imperio Persa, que recorría 322 kilómetros de este a oeste, y que todo lo que queda de ella sean estos pocos fragmentos tan fascinantes. Me he acercado a conocer al arqueólogo Omrani para que me dé más información sobre su construcción. La característica más significativa de la muralla de Gorgán es que está edificada con ladrillos, a diferencia de la Gran Muralla China, del Muro de Adriano o del de Antonino. El terreno de la llanura de Gorgán tiene un elevado contenido en óxido de hierro y sal, que es la razón por la que los ladrillos se volvían rojos cuando estaban expuestos al calor. Por eso la muralla también se denomina la serpiente roja y parece que repta desde la llanura hasta el mar. La muralla de Gorgán es el testimonio de las extraordinarias habilidades de ingeniería y de la gran organización militar del Imperio Sasánida, que durante 200 años consiguieron mantener a raya tanto a los hunos como a los turcos. Pero en última instancia, un imperio depende tanto o más de la habilidad de sus reyes para defenderlo que de las murallas. Ninguna dinastía ha perdurado para siempre y los sasánidas no fueron la excepción. Según Ferdowsi, los últimos reyes fueron víctimas de la decadencia y de su propia crueldad, lo que provocó el declive y el ocaso del imperio persa. El objetivo de Ferdowsi cuando contaba las historias de los reyes sasánidas no era otro que mostrar de nuevo al mundo que nada es eterno en la historia de Irán, que los reyes pueden gobernar con Fard y ser conscientes de sí mismos y de su relación con un ser superior, pero que todo ello es pasajero. El fin de la dinastía sasánida estuvo marcado por años de guerras civiles, en los que llegaron a reinar hasta 4 reyes y 2 reinas durante tan solo unos cuantos meses cada uno, antes de que sus vidas terminasen de forma trágica. Cuando no estaban enfrentándose entre sí, los sasánidas se dedicaban a defender las fronteras del norte y del oeste frente a los ataques enemigos. La inmensa longitud y el tamaño de la muralla de Gorgán reflejaba la magnitud de la amenaza a la que el imperio se enfrentaba. En cierto modo, la decisión de construir la muralla de los sasánidas resultó muy acertada. Había un ejército nómada en camino, y la tormenta no tardaría en llegar hasta aquí. Sin embargo, vendría por el oeste. Habían construido la muralla en el lado equivocado del país.
A comienzos del siglo VII, lejos de aquí, en la península arábiga, un comerciante llamado Mahoma comenzó a percibir lo que se creyó fueron una serie de revelaciones divinas. Aquellas revelaciones forjarían los cimientos del Corán y se alzaría un movimiento, reducido pero radical, que transformaría tanto Persia como el mundo antiguo en general. Había nacido el Islam. La idea era tan poderosa que en unas décadas los ejércitos de la cruzada islámica habrían derrotado con firmeza a las fuerzas imperiales sasánidas. La invasión árabe sería la amenaza más importante a la que se enfrentarían los persas, y la forma de afrontarla resuena aún en la actualidad.